Un récord para la historia. 110 empleados trabajan 4 años y no les pagan sus sueldos. 4 años de injusticia, frustraciones, enfermedades, pobreza, daños psicológicos. Más de 100 familias en Puerto Barrios y Zabal consideran que su situación actual es difícil y angustiosa, porque desde el año 2004, la empresa Equipos del Puerto no les ha pagado salarios ni demás prestaciones de ley. Esta es la historia. Equipos del Puerto en Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Guatemala. Se suscribe un contrato 241 del 23 del 11 de 1998 entre Empornac y Equipos del Puerto S.A. para el manejo de los contenedores. En dicho contrato existen 2 cláusulas de pago que Equipos del Puerto S.A. tenía que hacerle a Empornac. A. El 30% sobre los ingresos. B. Pago de arrendamiento de maquinaria e instalaciones y servicios. Funciones: recepción y despacho vía directa de contenedores y furgones y cualquier servicio necesario para el manejo adecuado de los contenedores y furgones. Estos son algunos empleados de Equipos del Puerto S.A. Por revancha política, la administración del FRG de la Empornac declara de lesivo el contrato. ¿Cuál es el argumento de lesividad? Que la portuaria solo se quedaba con el 30% de los ingresos, que Equipos del Puerto S.A. se quedaba con el 70% y que usaba instalaciones y maquinaria y servicios de la portuaria. Pruebas de pago solo a manera de ejemplo. Factura única 305.132 de fecha 31/12/98 por 533.106.31 quetzales. Cobro por alquiler de cabezal, plataforma comprendido del al 31/12/98. Factura única 305.133 de fecha 31/12/98 por 760.729.42. Cobro por alquiler portacontenedor y montacarga, comprendido del 01/12/98 al 31/12/98, más el 30% sobre los ingresos según el contrato. El contrato principió el 1/12/98. Quiere decir que las facturas anteriores demuestran el pago de arrendamiento de la maquinaria desde el primer mes del contrato, por lo que es una falsedad que no se pagara el uso de maquinaria y por espacio no se presentan las otras facturas de arrendamiento de las instalaciones y pago de servicios. Además de lo anterior, por la cláusula séptima del contrato, Equipos debería de pagar a Empornac un concepto de contraprestaciones del 30% de la facturación. La administración de FRG de la Empornac expuso falsedad, falsedad, falsedad para que pareciera verdad. Aprovechando el momento político, utilizó la maquinaria del Estado para interrumpir el contrato y que pasara a otras manos. Presionó a los trabajadores de Equipos para que se pasaran a la Empornac, los cuales en su mayoría se pasaron a la misma. Equipos del Puerto S.A. interpuso un amparo 3-2000, oficial juzgado de primera instancia del ramo civil constituido en función de tribunal de amparo el 10/04 del 2001. La Corte de Constitucionalidad, mediante expediente 846-2001 del 2/10 del 2001, declaró a favor de Equipos del Puerto S.A. tanto el provisional como el definitivo. La administración del FRG de la Empornac perdió en el campo jurídico porque sus argumentos de lesividad eran falsos totalmente, por lo que la relación contractual entre Empornac y Equipos del Puerto se restableció. Los trabajadores volvieron con Equipos y se prosiguió así hasta el fin del gobierno del FRG en el 2003, ya que la realidad fue que Empornac recibió de Equipos del Puerto el 22% de arrendamiento más el 30% de la prestación de servicios según contrato, igual al 52%. Pero el veneno de la falsedad se había repetido tanto que pareciera verdad, y lo que se buscaba era que el contrato cambiara de manos. En el año 2003 fue un año de política, lo que fue muy bien aprovechado por los que sostenían la falsedad y por los intereses económicos del que el contrato cambiara de manos. Engañando a candidatos a puestos públicos y a diputadas, así como a la prensa, varios se comprometieron a defender esa injusticia de que Equipos del Puerto S.A. se quedaba con el 70% de los ingresos y que utilizara la maquinaria e instalaciones. Equipos del Puerto S.A. apoya al candidato de la UNE.
Álvaro Colón, candidato de la UNE, menciona los apellidos del representante legal de Equipos como uno de sus financistas, lo que era un peligro si perdía las elecciones, lo cual ocurrió así. Por lo que llega la administración de la Gana a Empornak con sed de venganza política. Uno de los periódicos de Guatemala, el 5 de marzo del 2004, según su equipo de investigación, publicaba: Equipuertos se quedaba con el 70% de los ingresos y solo el 30% llegaba a las arcas de la empresa estatal. Se deduce, para que tantos caigan en la mentira y que se conviertan mentirosos en la cadena de la falsedad, que sus investigaciones solo se basaban en lo que dijeron, quiénes y por qué razones. Pero lo mejor estaba por venir. El presidente de Guatemala en funciones, Eduardo Stein, en Consejo de Ministros declaró lesivo el contrato de arrendamiento de maquinaria y grúas suscrito por Empornak y la entidad Equipos del Puerto S.A. La decisión del gabinete surge de la petición de la Junta Directiva de la Empornak. Hasta aquí topa la cadena de personas que han caído en la trampa de la falsedad. Ya tenemos a un presidente en funciones, a un consejo de ministros, a dos juntas directivas de Empornak, diputados, periodistas, exfuncionarios, funcionarios, entre otros. Analizar el siguiente cuadro. Nótese la contradicción de ambas instituciones. El FRG había declarado lesivo el contrato porque la Empornak solo recibía el 30% de los ingresos y nada por maquinaria e instalaciones. La Gana declara lesivo el contrato de arrendamiento de maquinaria y grúas y no dice nada del 30% de los ingresos por contraprestaciones. Como dirían en mi pueblo, chulos, ¿verdad? Esto es Guatemala, solo falta que dice la administración de la UNE, ya que con su silencio solo avalaría la falsedad. Tienen un buen grupo de trabajadores acá que nuestras familias dependen y están esperanzadas a que un día nos puedan pagar ese dinero de sueldos caídos que nos tienen. Los trabajadores de Equipos del Puerto señalan que no tienen dinero para poder pagar el alquiler de donde viven y tampoco cuentan con lo suficiente para poder comprar medicinas. Se inicia una nueva lucha jurídica. Desde mediados del año 2004 está en proceso el 123-2004, oficial segundo, y proceso 361-2005, oficial tercero, los cuales se encuentran en el organismo judicial pendiente de dictamen hasta el mes presente de agosto del 2010. ¿Por qué tanta tardanza? La estrategia de la administración de la Empornak de la Gana se basaba en 4 ejes. El primero, entorpecer el proceso jurídico lo más que se pudiera, no importando nada lo que se tuviera que gastar en los asesores jurídicos. ¿Cuántos millones se han gastado? Y lo que tuvieran que hacer para lograr dicho objetivo. ¿Cómo pueden explicar los jueces esa tardanza? Basado en el juicio, Empornak suspende los traslados económicos y así ahogar a Equipos del Puerto S.A. para que no pueda pagarle a sus trabajadores, que son los que hacen el trabajo y los ingresos los recibe la Empornak. Con el tiempo los trabajadores pasarían a Empornak y el contrato sería nulo porque una de las partes no estaba cumpliendo con el mismo. Lo que no contempló la administración de la Gana en la Empornak es la sorpresa, lo que vendría a ser una tragedia para 110 familias, su determinación. Que los trabajadores decidieron hacerle frente en seguir con Equipos del Puerto S.A., lo que creyeron ellos iba a ser unos cuantos meses de lucha jurídica, para que no se repitiera lo que sucedió con el FRG, cuando la mayoría dejó a Equipos y después regresaron. La estrategia de la Gana seguía adelante en el juicio, que se atrasara lo más que se pudiera. Los trabajadores a su vez seguían prestando su servicio aún sin recibir sueldos hasta el último segundo, cuando finalizó el contrato el 30 del 11 del 2008 a las 12 horas. La Empornak seguía recibiendo los pagos de los usuarios mes tras mes y acumulando las cifras, ya que no tenía costo alguno, ya que los trabajadores de equipo seguían cumpliendo con el contrato. La Empornak recibe los usuarios del 100% del pago de servicios. Circuito de trabajo en la Empornak. Los trabajadores de Equipos del Puerto S.A. mueven los contenedores de los usuarios del puerto, no reciben sueldos. Las navieras y otros usuarios se benefician del servicio de los trabajadores de Equipos.
La Empornac recibe pago de la naviera y otros usuarios de acuerdo a la tarifa oficial, acumula los fondos. Actualidad, comparación en porcentajes. Perenco recibió la autorización del actual presidente ingeniero Álvaro Colón Caballeros y su junta de gabinete, lo que ambas le dan al Estado. Perenco entre el 46 y 48%, Equipos del Puerto entre el 49 y 52%. Señor presidente, usted fue acusado falsamente del caso Rosenberg, donde se vieron involucrados políticos, periodistas, instituciones y muchas personas a nivel nacional e internacional. El esclarecimiento de la CICIG le dio justicia en su caso, aunque tuvieron que pasar 9 largos meses. La verdad llegó y desaparece la mentira. Pero ¿quién hace justicia por estas 110 familias, señor presidente, que llevan casi 60 meses? Quienes se debaten entre la pobreza, enfermedad e injusticia, y a quienes se les debe 10 años de indemnizaciones, 4 años de sueldo acumulados, 4 bonos 14, 4 aguinaldos, estando los fondos acumulados en la Empornac, la que ha gastado millones en el proceso jurídico. Para vivir todos esos 3 años y medio he tenido que vender una mi moto que tenía, he tenido que vender 2 terrenos que fueron heredados de mis padres. Señor presidente de la República de Guatemala, ingeniero Álvaro Colón Caballeros, creemos que a usted no se le ha explicado la situación como es y por tal razón no ha tomado una decisión al respecto. La otra tesis es que la Empornac no hubiera hecho las reservas técnicas del caso y por lo tanto existiera una malversación de los fondos, la que se quiere ocultar. Y si no, ¿por qué no solucionar el problema de esas 110 familias? Por ello, el 3 de febrero del 2010 se ingresó a la Secretaría Privada una solicitud de audiencia. Hasta mediados del mes de agosto no ha sido contestada. Por eso nos vimos obligados a poner por este medio la situación. En ella le expondríamos los hechos relatados en el presente video, así como las pruebas. Pero lo mejor es que le llevamos también la solución al problema. No solo nos llevaría 5 minutos exponerla. Señor presidente, usted tiene la palabra. Hemos venido sufriendo porque a causa de que nos quedamos sin trabajo, yo tuve la mala suerte de no poder, cubrir mis gastos, hasta el caso de que tengo una niña en El Salvador que está sufriendo leucemia, la cual me ha traído muchos gastos.